Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 7 del libro del Cantar de los Cantares, los versículos 6 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El deseo del amado. El deseo del amado. Recuerden que estamos haciendo la lectura en tres versiones: Reina Valera 60, Reina Valera revisada y Nueva Traducción Viviente. Vamos a la lectura de nuestra porción. Vamos a comenzar con la Reina Valera revisada. Capítulo 7, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios: Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu talle es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo me dije, subiré a la palmera, recogeré sus frutos, que tus pechos sean como racimos de uvas, y el perfume de tu aliento como manzanas, y tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los adormecidos. Vamos a la lectura también en la Reina Valera 60. La misma porción, capítulo 7, versículos 6 al 9. Dice: Qué hermosa eres, cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar a los labios viejos. Finalmente vamos a hacer la lectura de la misma porción, versículos 6 al 9 del capítulo 7 del Cantar de los Cantares en la Nueva Traducción Viviente. Eres esbelta como la palmera, y tus pechos son como los racimos de su fruto. Dije, treparé a la palmera y tomaré su fruto, que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzana, que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos, que se desliza suavemente por los labios y los dientes. El deseo del amado. Luego, las damas hablan del efecto general que produciría el conjunto de los detalles de su hermosura. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Como ya había hecho antes, el rey exclama: qué hermosa eres. Y entonces se dirige a su deseo por ella. Los versículos 8 y 9 forman uno de los pasajes más explícitos del Cantar de los Cantares. Al comparar su talle con una palmera alta y delgada, el rey expresa su deseo por ella. Anhela besar y acariciar a su esposa. Tal vez fue por causa de esos pasajes que los antiguos rabinos judíos exigían que nadie leyera el libro hasta que llegara a la edad de 30 años. Pero aún aquí el poema es casto. Recordemos que lo que está escrito en Hebreos dice: sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. El esposo ha expresado sus sentimientos más franca e íntimamente que nunca antes. Al hacerlo así, el novio del Cantar establece un buen ejemplo para todos los matrimonios. El matrimonio debe estar marcado por una creciente intimidad y franqueza, especialmente en la expresión del amor por el cónyuge. Es el momento de la esposa para responder ahora a todos los elogios que ha dado el esposo a ella. La amada retoma el deseo que expresó su amado de que su boca sea como el buen vino. Está de acuerdo y agrega que se entre el vino al amado suavemente. Él ha deseado su amor. Ella quiere cumplir su deseo. Así es como debe ser, porque ella le pertenece a él y el deseo de él es por ella. En la invitación que le hace a escaparse al campo, vemos otra vez el amor de la sulamita por el campo. Una vez más, describe la belleza de la primavera al aire libre. En el texto masorético
Estos versículos 6 al 9 y los siguientes 10 al 13 parecen estar vinculados como un solo poema, y algunos comentaristas los leen así. Pero hay un problema. Se traduce el texto masorético y con una marca de género, y tus besos, los besos femeninos, son como el mejor vino que fluye suavemente para mi amante en término masculino. Entonces, hemos visto aquí que se hace el hincapié que es para su amante. Así, en el texto masorético, el hablante de la cláusula principal debe ser el hombre, mientras que el hablante de la cláusula subordinada debe ser la mujer. La hipótesis que a veces se propone para cubrir este fenómeno es que en el versículo 9 la mujer interpone a su amante para terminar su línea sobre sus besos y luego continúa en el mismo versículo 13 con su propio discurso. Pero tal elemento es demasiado conocida de las obras teatrales modernas y no se encuentra en ninguna otra parte de la canción. Además, el texto masorético de la siguiente línea es por consenso general la corrupción que también vemos por intrusión de amante de 2 líneas más tarde, que es fácilmente concebible. Por lo tanto, seguiremos el juicio de las traducciones más conservadoras y veremos esta respuesta que hace la esposa hacia su esposo del texto masorético. Pero entonces estos versículos se vuelven no solamente una respuesta, sino también el deseo que ella expresa para con su amado. No hay otro poema en el cantar tan francamente sensual como estos versículos. La mujer deliciosa es alta como una palmera datilera, con pechos como los grandes racimos en los que nacen los dátiles. El amante propone trepar hasta esa palmera datilera y agarrar esos racimos en los puntos de su fijación al tronco. La palabra ramas es específica a los tallos. El amante anticipa que cuando haga la escalada y pruebe sus pechos, estos verán que son racimos llenos de jugo, como si fueran uvas. Su aliento también será dulce como las manzanas y su boca será como el mejor vino. Cuando hacemos la lectura de este cantar, de esta porción de la escritura, podemos hacer un símil muy directo acerca del Señor y la relación que tiene con Israel. La lectura teológica de esta porción se vuelve, por tanto, ineludible. El Señor no solamente ha propuesto unirse con Israel y la Iglesia, sino que se deleita positivamente en esta perspectiva. Incluso el anhelo masculino de jugar y embelezarse con el cuerpo de la mujer es aquí un análogo incluso del amor de Dios. Esto podría ser molesto, como hemos dicho varias veces, al pensamiento occidental. Pero ¿por qué podría serlo? ¿Dónde quedaría el agravio? En el mundo al que el Evangelio llegó por primera vez, cuando los apóstoles se volvieron a los gentiles, el mundo de la antigüedad mediterránea, los grandes pensadores griegos habían proporcionado pensamientos teológicos que formaron sus sectas y otras sectas y otros tantos cultos y mitologías que se fueron pervirtiendo cada vez más. Un dogma principal de la teología era la identificación de la eternidad divina con la pura inmunidad de los eventos temporales. Al igual que los grandes pensadores como Platón, Aristóteles y los estoicos, ser piadosos es simplemente estar al margen de lo que sucede en el tiempo. Los mundos son movidos por el deseo de lo divino, pero lo divino solo se desea a sí mismo. En la medida en que Dios o los dioses fueron concebidos como personales, esa inmunidad se tradujo en impasible.
desapego interno de aquellos estados personales, ya sean físicos o mentales, que son ocasionados por los accidentes de la experiencia temporal. Una persona divina no se ve entonces afectada por lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, los dioses no codician a nadie ni a nada más que a sí mismos, que fue la razón de la crítica de los filósofos a las historias de Homero sobre los dioses y de las explicaciones alegóricas de los apologistas literarios sobre ellos. El Dios que aparece aquí en las Escrituras es manifiestamente impasible en ese sentido. La Escritura habla de Dios contando una historia larga y también otras pequeñas. Las historias consisten principalmente en lo que la antigüedad mediterránea pagana consideraba pasiones. Editar el comentario de la Biblia acerca de Dios por el criterio del dogma griego sería dejarnos sin ninguna historia bíblica acerca de Dios en absoluto. Sin embargo, la teología cristiana pronto adoptó todo el complejo del lenguaje precristiano que acabamos de describir. Es importante señalar que esto fue de hecho una adaptación. La apropiación de tal lenguaje por parte de la teología cristiana fue más sutil y más complicada de lo que a menudo podemos pensar. Así también, en las Escrituras, Dios es ciertamente impasible en el sentido de que los acontecimientos externos no pueden alterar su identidad o carácter personal. Él es fiel, que es el punto principal que los primeros padres de la Iglesia pretendían al llamarlo impasible. Sin embargo, sigue siendo cierto que una delgada línea de la intención pagana original ha controlado demasiado lo que puede llamarse nuestra sensibilidad teológica y algunos puntos también de teología que podrían parecer más profundos. ¿Fue realmente el Hijo de Dios tentado por Satanás en los 40 días? Es decir, ¿podría realmente querer o desear algo que Satanás le ofreciera? ¿Podría Jesús en Getsemaní haber cedido al miedo? Aún más, incluso abdicar en ese punto. El Logos universal, el principio de todas las cosas, el creador de todo, cuando se hizo carne, realmente estuvo en el vientre de su madre. La mayoría de los reformadores se separaron de Lutero en este punto. De hecho, tomó 5 siglos de conflicto para que la Iglesia antigua afirmara dogmáticamente incluso una implicación directa tan obvia del Evangelio como que uno de los que conforman la Trinidad sufrió por nosotros. Han sido muchas las discusiones. Ninguna parte de la Escritura tiene sentido si nuestra lectura está controlada por el dogma de que ser Dios es simplemente estar sin pasión y la alegoría teológica solicitada por el Cantar de los Cantares nos lleva a ese momento de decidir. De hecho, en este poema, el Señor no responde simplemente a la pasión de su pueblo por él, sino que tiene en sí mismo un antecedente de anhelo por ella. Él en sí mismo es apasionado. No solo ama, sino que sube a la palmera para agarrar el amor, anhelando lo que encontrará. Cómo debemos pensar o cómo debemos interpretar estas líneas. Es menester que nosotros pensemos que la pasión bíblica de Dios por nosotros es un asunto muy controvertido, incluso para la teología contemporánea. Los predicadores y maestros, al predicar y enseñar el Cantar de los Cantares, deben al menos ser conscientes de cuán drásticamente la canción contradice nuestros prejuicios teológicos habituales. Para la exégesis cristiana más moderna, el amante, por supuesto, es Cristo. Y para la mayoría de ellos, la palmera, la mujer, la iglesia,
Dentro de estos parámetros, nosotros debemos pensar en los elementos que nos está relatando. La estatura de la iglesia sea la nobleza entonces de sus buenas obras. Los pechos, comparados primeros con los maestros de la iglesia, que alimentan a los inmaduros con la leche de la instrucción elemental, aquí de repente y de acuerdo con la historia abierta dan en cambio vino para los maduros, es decir, enseñanzas como de la Trinidad y la Cristología. Homiléticamente uno podría considerar seriamente la propuesta de varios estudiosos del principio del siglo XIII, donde después de todo, Cristo consuma su unidad con la iglesia. Juan hizo que la palmera fuera la cruz y Cristo subió a la crucifixión. Aquí está el reconocimiento de la pasión del Señor por la suya propia. El tema de la pasión es fácilmente identificable para la mente occidental, pero en otras latitudes, incluso en la zona oriental, la pasión es un apego profundo a alguien o a algo que brota del corazón y sin embargo no es una cuestión de elección. Una pasión es una preocupación profundamente personal y sin embargo es algo que le sucede a uno, como lo muestra nuestro término derivado pasivo. Fue justo a causa de este segundo aspecto de la pasión que el antiguo mundo pagano definió la deidad por la inmunidad a la pasión, ya que para la antigüedad mediterránea ser divino debía ser completamente autodeterminado. Y en la medida en que para nosotros ser sabios o virtuosos era ser en cierto grado divino, se suponía que también debíamos volvernos sabios y virtuosos en la medida en que nos volviéramos desapasionados. Pero el Dios de las Escrituras es el mismo Señor apasionado por su pueblo. De hecho, su acto central de amor por ellos se llama la pasión de Cristo, y por lo tanto nuestra capacidad de pasión, lejos de ser un mal a reprimir, debe pertenecer para la fe cristiana en nuestra correlación para con Dios. Sin embargo, seguramente hay muchas verdades secundarias que nosotros podemos encontrar acerca del tema de la pasión. La pasividad pura es incompatible con la libertad personal, ya sea divina o humana. La pasión solo podría ser inequívocamente buena en una persona en la que puede decidir libremente. No son confiablemente visibles en otros, pero en el Dios bíblico, que es trino, de hecho, la identidad de autonomía y determinación son parte de su deidad. Porque el Padre no es más que el Padre del Hijo. Su mismo ser se constituye en su pasión por el Hijo y sin embargo, precisamente en ese punto es perfectamente autónomo, ya que el Hijo es el mismo Dios que es. Y lo mismo puede decirse del amor y de la identidad del Hijo del Padre, y de hecho del Espíritu como el mismo. El amor entre ellos es perfecto. En cuanto a cómo se pueden afirmar todas estas relaciones y cómo se deben rastrear sus ramificaciones, lo podemos hacer mientras nosotros hacemos un estudio de la doctrina de la Trinidad. En un sentido, sabemos y estamos seguros que no somos Dios, que no somos dioses. No lograremos la identidad perfecta de autodeterminación ni ningún otro ser humano, pero nuestra semejanza con Dios se expresará en una aproximación cada vez mayor cuando estemos caminando rumbo a este objetivo. En esta vida siempre habrá alguna diferencia y de hecho alguna lucha entre la libertad y la pasión propia y la de nuestros semejantes. Cuanto más seamos justos y santos, más parecidos seremos a Dios.
A medida que esta diferencia se reduce, nuestra pasión también cada vez se parecerá más a la pasión que tiene nuestro Señor. La mayor oportunidad que Dios nos ha dado para acercarnos a la conciencia de libertad y pasión es nuestra creación como hombre y mujer. En la unión sexual, el amante y el amado entran el uno al otro y son, como dice Génesis, una sola carne, es decir, una sola criatura. ¿Quién soy yo entonces en ese evento? ¿Soy en mi propia autonomía alguien completamente fundido en otro? Y alrededor de esa coyuntura, en la vida antes, durante y esencialmente después de la pasión sexual, la autodeterminación, entonces se encuentran estos intercambios y estas conexiones adecuadamente alineadas. Así que la pasión es lo que es, o puede ser, es una bendición. Finalmente, debemos notar que hay una multitud de formas en que la pasión se produce y perdura. A veces es apabullante, otras veces es suave y quieta. Y en este ejemplo que nos ha dado el poeta, es apabullante. Esta escena podría ser una escena de un amor desbordado, de un deseo desbordado, de un anhelo por fundirse y confundirse con su ser amado. Es el deseo del amado, es la pasión del amado, es la pasión que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros. Incluso el amado llama, cada parte exquisita de su cuerpo es llamada un deleite, no solo por sí misma, sino porque produce sensaciones tan deleitosas en el rey. Es como probar una caja de chocolates uno por uno, aunque mucho más que eso. No es un ejemplo tan burdo esta caja de chocolates, sino la sensación de que aunque puede sentirse satisfecho, desea un poco más. Todo el aporte de las imágenes y los símiles del cual hace uso, el escritor, son importantes. Da la impresión de la palmera, que es alta, delgada y airosa. Están sus deliciosos frutos, sus pechos. Esto dice: acariciará y manipulará suavemente, me prenderé de sus racimos, de sus pechos él irá a sus labios, agregando el vino al fruto. El paladear sugiere los besos íntimos, y todo esto nos lleva a este instante de amor. Al final, estos versículos podemos observar la comunicación, la intimidad y el deseo sexual que prevalece ahora en estos amantes. El rey detalla la hermosura de la sulamita y la compara con la palmera, hace estos señalamientos que son hermosos y que a la vez parecen sencillos, pero están cargados de todo este lenguaje que no es extraño para su amada. Si pudiéramos nosotros agregar un instante más para el análisis, tendríamos que resaltar sobre todo la entrega de la novia. Después de estas líneas, la novia interrumpe a su amado para ofrecerle el buen vino de su paladar, que entrará en él, fluyendo sobre sus labios y dientes, que resbalará hasta embriagarle con esta pasión encendida. No es algo tan sencillo que nosotros no podamos entender, pero tampoco podemos entender todas las imágenes. La amada usó la imagen del vino para expresar su anhelo de satisfacer el deseo de su esposo, de satisfacer el deseo que él tenía por ella. El rápido intercambio de personajes refleja la excitación de los esposos al dar y recibir besos y caricias. La unión de sus labios por medio de besos refleja de manera artística la mezcla de sus voces entrecortadas.
Este versículo nos da una idea del regocijo que tiene el rey por la belleza de su esposa. Le dice hermosa y no es la única vez que lo hace. Él está preparado para su amor. Ella también lo está. Y todo este contentamiento es, se revela como una avalancha de emociones. Pero el contentamiento que estamos revisando aquí es claramente este contentamiento, satisfacción del deseo sexual. Como hemos hablado anteriormente, no estamos hablando solamente de un deseo impuro, sino estamos hablando de este deseo que existe adecuadamente entre el esposo y la esposa. Estos elementos deben ser claramente también identificados en los matrimonios, actuales. Es importante que ellos también puedan tener esta compenetración. Hay en todas estas palabras de el amor deleitoso que encuentra el esposo en la esposa. Si se hace en esta línea una aplicación espiritual, es de notar que la belleza interior del creyente o de la iglesia no es nativa, sino recibida. No nacimos hermosos, sino que somos hermoseados por la pura gracia de Dios. Por otro lado, si Salomón representa en esta pieza poética al mundo, ¿qué significarían estos requiebros en labios de los mundanos, sino una tentación a usar para mal los encantos con que Dios nos ha favorecido? Esto ocurre con frecuencia cuando algún incrédulo lisonjea y tienta a un mismo tiempo a un creyente ilustrado, diciéndole: qué lástima que un hombre del talento y de las cualidades de usted crea todavía en esas engañifas de la religión. Es menester que nosotros, como la sulamita, poseamos un ferviente amor por el esposo y tener la santa osadía de rechazar las falsas insinuaciones. Como ya hemos visto en otras porciones de la palabra palmera es Tamar, por lo que ocurre varias veces en la Biblia como nombre de mujer. Y esta imagen nos puede llevar a pensar también en la belleza y en la provisión que encuentra el amado en su esposa. Seamos también nosotros como esta palmera, que es deseada por el amado, que es deseada por el esposo, pero que al mismo tiempo también provee para todos sus integrantes, provee también para su amado. Sea entonces nuestros pensamientos el día de hoy el pensar que somos amados, somos deseados, pero también anhelados por Cristo. Un día llegaremos a desposarnos con Él. Así que desde hoy disfrutemos ya ese instante. Anhelemos estar en ese momento delante del esposo para ser desposados por Él. Que esa sea nuestra alegría y que ese sea nuestro anhelo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque siempre eres bueno, porque tu amor, Señor, nos inunda, porque tu gracia es sobre nosotros. Y, Señor, porque todas las cosas que tú haces son buenas. Padre bendito, Señor, permítenos ahora en este tiempo seguir creciendo en discernimiento, en sabiduría, Señor, en poder conducirnos de la manera que corresponde, Señor, a un hijo tuyo, en hacer aquellas cosas, Señor, que te agradan, y en todo tiempo, Señor, tener gratitud para contigo. Señor, te rogamos para que ahora, Señor, en este tiempo, tu iglesia pueda sentirse amada, pueda sentirse acogida, Señor, pueda estar en paz, pueda estar tranquila, Señor, que aunque en las muchas tribulaciones, tú, Señor, has provisto la victoria final para tu iglesia. Señor, permítenos alegría y gozo en este día y, Señor, también el gozo de poder clamar a ti
y darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos, todo lo rogamos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.